Asobancaria es un gremio del sector financiero con más de 86 años de trayectoria. Básicamente, desde Asobancaria trabajamos por los intereses superiores del país con tres objetivos misionales. El primero es crear y mantener la confianza del público en el sector financiero. El segundo es trabajar por la sostenibilidad y el desarrollo del país. Y el tercero es mantener la competitividad de la banca colombiana, ¿sí? Para poder traer mayores beneficios a todos nuestros clientes. El principal factor diferencial lo resumiría en la capacidad que tiene Asobancaria para movilizar a todos nuestros 36 agremiados, que son entidades financieras, microfinancieras, banca comercial y también banca de desarrollo de segundo piso. Los movilizamos en torno a la Agenda de Desarrollo Nacional del gobierno y adicionalmente los movilizamos en torno a las mejores prácticas que se tienen a nivel global para el sector financiero. Bueno, para abordar los asuntos ambientales y climáticos, desde Asobancaria hace 10 años iniciamos un trabajo con el gobierno nacional que fue la construcción de un protocolo, que es el Protocolo Verde. A través de este protocolo hemos trabajado desde el público y el privado en aunar los esfuerzos para la sostenibilidad ambiental del país en torno a 4 estrategias básicamente. La primera es el desarrollo de productos e instrumentos financieros que lo que buscan es movilizar capital a proyectos ambientales que tienen unas tasas, unos plazos y unas condiciones financieras diferenciales. Adicionalmente, como segunda estrategia, se establecieron unos sistemas de análisis de riesgos ambientales y sociales, que se conocen como los ARAS, en donde se busca que las entidades financieras, antes de movilizar capital a proyectos que pueden generar un impacto ambiental y social, tengan un sistema que les permita analizar qué tipo de riesgos se pueden generar y tomar unas decisiones para movilizar ese capital o no, es decir, aprobar o no aprobar el crédito o establecer covenants o condiciones con sus clientes para que los clientes, ¿sí? Empresas del sector real, mitiguen esos impactos que pueden generar al medio ambiente o a la sociedad. Esa es la segunda estrategia. La tercera estrategia es la ecoeficiencia, es decir, que desde el mismo manejo de los recursos naturales al interior de las entidades se haga un adecuado uso del consumo de agua, de la energía, del uso de los residuos. Y la cuarta estrategia es todo lo que tiene que ver con la reportería y divulgación, es decir, que todos los asuntos ambientales se divulguen a los inversionistas, a los clientes, a través de los estándares internacionales, ¿sí? Con esas 4 estrategias hemos venido trabajando desde 2012 que se estableció el Protocolo Verde. Este año justamente renovamos con el Gobierno Nacional el Protocolo Verde por 5 años más, hasta 2027. La nueva estrategia que incorporamos justamente en este Protocolo Verde es la gestión integral del cambio climático, donde lo que estamos haciendo es promover o movilizar a las entidades para que midan sus emisiones financiadas. Es decir, que no solo midan sus emisiones directas, porque realmente nuestras emisiones directas por nuestro ejercicio financiero se puede decir que son bajas, ¿sí? Porque es digamos, las emisiones generadas por el consumo de energía. Pero las emisiones que nosotros financiamos, esas sí son altas. Entonces hay que medir esas emisiones, tenemos que saber en toneladas de CO2 en dónde está principalmente nuestras inversiones, nuestro financiamiento, para poder establecer estrategias de descarbonización de nuestros portafolios, ¿sí? Ahí es donde vemos digamos, ese motor del sistema financiero y ese poder transformador en generar incentivos para nuestros clientes para que puedan establecer, digamos, procesos o prácticas más limpias. ¿Eso cómo lo hacemos? Justamente con instrumentos financieros que buscan motivar a los clientes a que establezcan metas para disminuir sus emisiones y con eso nosotros le damos unas mejores tasas, unos mejores plazos, unas mejores condiciones financieras, incentivando a que los clientes cada vez sean más sostenibles. Y adicionalmente, en esta estrategia de gestión integral de cambio climático, estamos movilizando a las entidades para que midan tanto sus riesgos físicos como sus riesgos de transición, que básicamente son los riesgos climáticos a los que se están enfrentando sus portafolios y que, dependiendo de la materialización de esos riesgos climáticos, se puede ver afectada la sostenibilidad de la banca, ¿sí? Adicionalmente, este año creamos una junta estratégica para el cumplimiento de los ODS. Esta junta estratégica de sostenibilidad está integrada por los presidentes de las entidades financieras.
Esta es una iniciativa supremamente importante que le está apuntando justamente a la gobernanza de la sostenibilidad, porque lo que estamos haciendo es convocar a todos los presidentes de las 36 entidades financieras que tenemos agremiadas trimestralmente para definir como sector financiero unas metas, unos objetivos en materia de sostenibilidad, comprometernos con esos objetivos y con esas metas en cambio climático, en temas de diversidad, equidad e inclusión, en temas de educación financiera, de inclusión financiera por supuesto también. Entonces justamente con esa estrategia que podemos decir que es top-down, estamos llegando, digamos, desde los presidentes hacia sus equipos, estamos fortaleciendo justamente esa estrategia de sostenibilidad del sector. Lo que hemos venido haciendo durante los últimos años es darle capacidades técnicas, ¿sí?, a las entidades, un poco bottom-up, ¿sí?, pero ahora estamos llegando también a los presidentes para encontrarnos top-down, bottom-up y poder fortalecer esa estrategia de sostenibilidad, no solo desde lo técnico, sino también desde lo estratégico. El cambio climático ha traído también múltiples oportunidades para el sector financiero, por ejemplo, la creación de nuevos mercados, ¿sí? Hoy, a través de los proyectos de energías renovables, hay nuevos mercados en donde claramente para las entidades financieras hay una oportunidad de negocio, ¿sí? De hecho, hoy la cartera verde que tenemos en el sector financiero, que a corte de diciembre de 2021 cerró en 13,3 billones, nos muestra cómo este mercado cada vez crece más. La cartera que teníamos en 2020, la cartera verde, fue de 11 billones. El crecimiento fue aproximadamente del 21%. El saldo de cartera total del país creció aproximadamente el 10%. Entonces podemos ver que la cartera verde creció 2 veces más que el saldo de cartera total, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que efectivamente están haciendo un mercado, ¿sí?, derivado de todas las oportunidades que trae el cambio climático, y es un mercado en donde las entidades financieras tienen la oportunidad de movilizar recursos para financiar todos estos proyectos que pues de hecho necesitamos para poder garantizar la supervivencia de la especie humana, porque de lo contrario pues no vamos a poder abordar todos los desafíos que trae el cambio climático. La competitividad es claramente uno de los factores más estratégicos para las entidades que deciden apostarle a la sostenibilidad. ¿Por qué? Bloomberg lo ha demostrado en sus estudios, ¿sí? Los portafolios ASG hoy tienen una rentabilidad igual o superior que los portafolios tradicionales, pero con un factor adicional, y es que los portafolios ASG, ambientales, sociales y de gobernanza, tienen un menor riesgo, ¿sí? Un menor riesgo financiero. Esto básicamente, ¿qué se traduce para los inversionistas? Y es que apostarle a invertir en portafolios ASG, ¿cierto?, que están generando un impacto ambiental y social, le genera no solo una mejor rentabilidad, sino que le está mitigando ese riesgo, que finalmente se traduce en ¿qué? En una mayor competitividad para los inversores, para las compañías, ¿sí? Adicionalmente, la sostenibilidad le permite a las entidades, por ejemplo, que tienen estrategias de riesgos climáticos, identificar esos posibles riesgos que se les podrían materializar en sus portafolios. Por ejemplo, los riesgos físicos, ¿sí? Entidades que tienen en sus portafolios créditos en regiones críticas ante los cambios de los ciclos ecosistémicos, por ejemplo, regiones en donde se pueden presentar periodos de sequía o altas precipitaciones. Esos impactos o esos riesgos climáticos pueden generarle pérdidas a las entidades financieras, por ejemplo, que tienen créditos en esas cosechas, ¿sí? Y poder mitigar esos riesgos climáticos, por ejemplo, facilitándole a estos clientes, ya sea seguros o incluso financiamiento en mecanismos que le permitan disminuir esos riesgos climáticos. Por ejemplo, sistemas de riego, ¿sí? Poder financiarle sistemas de riego para que en momentos o temporadas de sequía no vayan a generar pérdidas en sus cultivos que se materializan ¿en qué? En una pérdida para la entidad financiera. ¿Eso en qué se traduce? En una mayor competitividad también para la entidad, ¿cierto? O por ejemplo, lo que ahora hablábamos sobre medir la huella de carbono de los portafolios, que le permite a las entidades esa medición de las emisiones financiadas
poder identificar cuáles son los sectores altamente intensivos en emisiones de gases de efecto invernadero, poder identificar cuáles son los clientes en donde se generan las mayores emisiones y que tienen riesgos de transición. ¿Cuáles son esos riesgos? Aquellos en donde por toda la nueva normatividad son sectores que tienden a desaparecer, hidrocarburos, algunos sectores de la minería, aquellas entidades que tienen gran parte de su portafolio concentrado en estos sectores deben acompañar a sus clientes a empezar a transitar hacia nuevos negocios, ¿sí? Por ejemplo, hidrocarburos, expertos en manejar energía, transitar entonces a nuevos negocios para generar energía, pero a través de recursos naturales o energías renovables no tradicionales. ¿Eso que le va a permitir a la entidad financiera? Que finalmente ese riesgo de transición no se le materialice porque la entidad financiera acompañó a su cliente a transitar su negocio, aprovechar todo ese know-how, todo ese conocimiento que tienen estas compañías, pero para utilizarlo en otros negocios que no generen un impacto significativo al medio ambiente. Finalmente, ¿eso en qué se traduce también? En competitividad para las entidades financieras, que finalmente también pues, es competitividad para nuestros clientes del sector real. Trabajar de forma colaborativa es la principal manera en cómo lo hacemos desde Asobancaria. Protocolo Verde es un gran ejemplo de ellos. El Protocolo Verde ha sido ese acuerdo interinstitucional con el Gobierno Nacional y el sector financiero, en donde hemos aunado esfuerzos para poder movilizar a todo el sector financiero acorde a la agenda del Gobierno Nacional para la sostenibilidad ambiental del país. Pero adicionalmente tenemos unos grupos de trabajo, unas mesas en donde nos reunimos con otros aliados estratégicos. Por ejemplo, está el Task Force de Inversiones Responsable, donde participamos diferentes agremiaciones financieras, también están algunas instituciones del Gobierno Nacional, por ejemplo, Superintendencia Financiera, DNP, Ministerio de Ambiente, también algunas multilaterales participan en esta mesa de trabajo y también la academia, que es uno de nuestros principales aliados con quienes colaboramos. El Centro de Finanzas Sostenibles de la Universidad de los Andes, la Universidad Nacional, la Universidad de EANE, AFIT, la Universidad Javeriana, entre muchas otras universidades con quienes colaboramos. También trabajamos con multilaterales, por ejemplo, Expertise France es una de ellas, la Unión Europea, la IFC, Banco Mundial, el BID, GIZ de Alemania, en fin, hay múltiples multilaterales con quienes estamos continuamente desarrollando proyectos para movilizar capital con las entidades financieras en una agenda ambiental y en una agenda social. Es muy importante el trabajo colaborativo que tenemos con el Gobierno Nacional. Yo quiero resaltar esto porque el Protocolo Verde justamente ha evidenciado cómo trabajar público y privado efectivamente genera cambios. Otros países latinoamericanos que tienen protocolos verdes nos han buscado a nosotros desde Colombia para referenciarse sobre nuestro protocolo verde y lo que hemos visto es que en otros países latinoamericanos el sector privado tiene un protocolo verde y el sector público tiene otro. No tienen un mismo protocolo verde. Esa colaboración entre el sector público y privado efectivamente ha hecho que hoy Colombia sea líder en finanzas sostenibles, especialmente pues en países emergentes. Esto lo hemos visto a través del SBFN, que es el Sustainability Banking and Finance Network, del cual hacemos parte. Acá estamos básicamente la mayor parte de los países emergentes, Indonesia, China, países latinoamericanos, Brasil, en donde compartimos prácticas a nivel global para desarrollo de productos financieros sostenibles, para temas de divulgación de asuntos ambientales y sociales también a través de los estándares internacionales. Entonces son espacios de colaboración no solo nacionales, sino también internacionales, en donde estamos tanto público como privado. Eso es fundamental. La adecuada administración de los riesgos hace parte del core financiero. Si algo sabemos hacer desde el sector financiero es identificar, gestionar y controlar los riesgos. Y por supuesto, los riesgos ambientales, sociales y climáticos son parte de esa, digamos, de esa importancia, ¿sí?, para la sostenibilidad del sector. Hoy, a través de los sistemas de análisis de riesgos ambientales y sociales que conocemos como los ARAS, las entidades financieras, hoy específicamente 12 entidades financieras, están identificando
todos aquellos riesgos ambientales y sociales que se pueden generar o se pueden materializar en proyectos para los cuales se solicita crédito. Entonces, antes de aprobarse un crédito en un sector sensible, ya sea minería o un proyecto que pueda generar impacto de deforestación en el Amazonas, estas entidades financieras que tienen el SARAS lo que hacen es analizar esos riesgos ambientales y sociales que se pueden dar y tomar decisiones, si se aprueba o no ese crédito, que puede ser un crédito muy rentable, pero si se generan unos impactos ambientales y sociales que no se pueden controlar, no se aprueba el crédito. En cifras, a 2021 tuvimos 53 billones de pesos analizados a través de los SARAS, y de estos 53 billones se aprobaron 46 billones. ¿Qué quiere decir esto? Que 7 billones de pesos en 2021 no fueron aprobados, es decir, fueron proyectos en donde estas entidades financieras dijeron no vamos a movilizar capital allí porque se generan unos impactos ambientales y sociales significativos. En 2020, ¿cómo eran estas cifras? Tuvimos 19,3 billones de pesos analizados a través de los SARAS, y de estos se aprobaron aproximadamente unos 15 billones, es decir, ahí el filtro fue de 14 billones para los cuales en 2020 dijimos no. Como ustedes pueden ver, 19 billones en 2020, 53 billones en 2021, esto es prácticamente triplicar la cartera analizada a través de sistemas de análisis de riesgos ambientales y sociales. Es decir, cada vez la banca se preocupa más por analizar no solamente los riesgos financieros, sino también los riesgos climáticos, ambientales y sociales que se generan en las solicitudes de crédito antes de aprobarlos. Yo quisiera dar dos mensajes, ¿sí? Un mensaje para las personas que están convencidas de la importancia de trabajar por el cambio climático, ¿sí? Para estas personas que están convencidas de esa importancia, sabemos que el sector financiero tiene un poder transformador, ¿sí? Que más que el sector financiero puede justamente movilizar capital para todos esos proyectos en donde necesitamos, por ejemplo, adaptar nuestro país a todos los cambios en los ciclos ecosistémicos para evitar desastres naturales. Entonces, para todos los empresarios, para todas aquellas personas del sector financiero que están convencidas de esta importancia, ¿sí? Creo que el mensaje es claro y tenemos que hacerlo. Para las personas que tal vez aún son escépticas con el cambio climático, que tal vez no ven esta importancia, quiero darles un mensaje, y es que acá hay una oportunidad de negocio, ¿sí? Hay una oportunidad de negocio para poder movilizar capital a todos estos proyectos y este nuevo mercado que hay para financiar proyectos de energías renovables, por ejemplo, o proyectos de infraestructura para mitigar y adaptarnos ante los desafíos que nos trae el cambio climático. Para todas estas personas que tal vez no están convencidas de ello, vean acá una oportunidad como un nuevo negocio que adicionalmente les va a permitir mitigar los riesgos que trae el cambio climático para sus negocios. Quiero dar estos dos mensajes para los tipos de personas que hay y que tienen diferentes concepciones de los temas ambientales del cambio climático, lo cual es totalmente válido porque estamos en un país diverso, con diferentes visiones, diferentes opiniones, en donde, independiente de la forma en donde que veamos o concibamos el cambio climático de esos temas ambientales, lo importante es que generemos acciones para poder seguir teniendo un país cada vez más sostenible. Para conocer más, visita www.e2050colombia.com y síguenos en todas nuestras redes sociales @e2050colombia. Dale like, comenta y comparte.